por unirse a esta tarde de martes de diseñadoras, este espacio que hemos creado especial para escuchar las voces femeninas del diseño. Muchas ya hemos pasado por tres y hoy teníamos a una invitada muy especial que es Natalie Ortiz. Es muy especial porque Natalie fue estudiante nuestra, es egresada de la escuela y estamos muy orgullosos de que nos acompañe el día de hoy. Perdón. Natalie, gracias por trasnochar. Creo que en Londres que ahora es como las 10 de la noche, más o menos. Tienes el micrófono Sí, apagado, por favor. son las 9 de no, 9 de la noche, 9:02. Las 9. Sí, entonces, bueno, gracias por tomarte este tiempito con nosotros y mostrarle un poco de tu vida y de las cosas que tienes para mostrarle y compartir con nuestros estudiantes. Así que nada, no te quiero quitar mucho más tiempo. Ya una vez dándote la bienvenida, el escenario es todo tuyo y nada, vamos te digo, al final dejaremos un espacio para preguntas y muchas gracias por acompañarnos, ¿vale? Perfecto. Muchísimas gracias. Voy a tratar de compartir mi presentación primero. Me cuentan si se puede ver bien. Eh, mm, un segundo, que no sé por qué no me está saliendo como opción. No te preocupes. No sé por qué no me sale. Tienes una Mac, ¿verdad? Sí, ¿Ya has utilizado Teams antes? sí lo he usado, pero en la del trabajo, que no es una Mac. Ah, claro. No es que a veces te pide autorizar el Teams. Ah, a ver si comparto toda mi pantalla. Sí, a veces. Ahora vemos toda la pantalla. Perfecto. Sí, Ok, ahí lo estamos viendo perfecto. perfecto. Eh, ok, bueno, muchísimas gracias por invitarme a ser parte de estas tardes de diseñadores y sí, es un gran placer y un honor para mí poder compartir un poco sobre, sobre mi trabajo y sobre mi carrera y poder tener tiempo para conversar también y responder preguntas. Este, no sé por qué la imagen está completamente pixelada, no tengo idea. Disculpas por eso. Eh, pero lo que quiero compartir hoy es un poco sobre mi perspectiva en cuanto al diseño y sobre todo el diseño social y un poco sobre la experiencia de una manera tal vez como honesta, así, sincera de la experiencia trabajando eh, por los últimos 11 años en diseño enfocado a proyectos sociales e innovación social. Entonces sí, soy Nat. Esta es una foto como muy reciente, como hace 2 fines de semana. Es en Edimburgo, a las afueras de Edimburgo. Estoy trabajando con una organización en Londres, pero por la pandemia al final nos vinimos a vivir acá y estoy esperando una bebé que llega muy pronto en mayo. Eh, y a nivel como profesional, mi rol es como senior designer. No sé por qué las imágenes están fatales, disculpas, pero trabajo para una organización que se llama the RSA y the Royal Society for the Encouragement of the Arts, Manufactures and Commerce. Es una organización
que está en Londres y que el edificio, aunque se ve como una foto muy antigua, es todavía fue fundada en 1754 y tiene más o menos 260 años dedicados al cambio social, a proyectos e iniciativas que promueven el cambio social, acompañados siempre como de la creatividad. Entonces, un ejemplo del tipo, o sea, es una organización, una institución sin fines de lucros, como les cuento, como bastante antigua y muy, en cierta forma, muy histórica. Por ejemplo, Alexander Graham Bell presentó el teléfono por primera vez. El primer diseño prototipo del teléfono fue presentado en el RSA hace muchísimos años. Pero los retos y los temas los que tratamos en esta organización, por supuesto, han evolucionado con los años y con el contexto, pero siempre han sido como tratando de promover el diseño y tratando de... tengo mucho el vocabulario en inglés, así que mis disculpas porque he trabajado los últimos casi 10 años en inglés, pero tratando de sobresaltar retos sociales. Entonces aquí tengo como dos ejemplos que quería contar. En 1802, uno de los retos sociales identificados era contratar a niños para limpiar chimeneas, ¿verdad? Entonces eran niños porque eran pequeños, ágiles, podían subir las chimeneas y podían limpiarlas. Y esto estaba causando un gran problema de enfermedades, muertes y niños que no estaban siendo educados. Entonces el RSA puso uno de estos challenges de retos para el público, en realidad, para quien tuviera una idea para mejorar ese tipo de problemas. Y fue cuando se creó el primer cepillo, digamos, mecánico, que es esta ilustración como de una planta, pareciera un poco botánica, para evitar que se necesitaran niños para hacer este tipo de trabajo. De ahí el RSA no solamente promueve el trabajo de este diseñador, promueve y resalta ese problema social, sino que también trata de hacer campañas para cambiar las leyes y para completamente detener que los niños sean empleados para este tipo de cosas. Ahora, esto sí ocurrió en 1802, pero es muy, muy similar a los tipos de cosas que todavía la organización hace y el tipo de proyectos con los que yo trabajo es identificar algún tema, algún reto con el que estemos, que sea importante para la sociedad, para el medio ambiente y ponerlo ahí afuera para ver qué ideas y qué ideas creativas pueden venir de la gente para solucionar y buscar avenidas para resolver esos problemas. Ahora en el año pasado empezamos un nuevo gran programa de trabajo que se llama Regenerative Futures y este es sobre el tema del cambio climático. Entonces diferentes proyectos que están trabajando, que estamos trabajando con el tema del cambio climático, no tan diferente a como pusimos esos challenges de las chimeneas en 1802. Pero bueno, no quiero como pasar todo el tiempo hablando exactamente de la organización o de mi trabajo en la organización, sino un poco más de, como les dije, de la carrera y del diseño social. Y creo que esos son los dos elementos que siempre han estado presentes en mi carrera. Ha sido la unión de la creatividad con el cambio social. Y obviamente todos aquí tenemos alguna relación con el diseño, pero esta es una de las tal vez como de las explicaciones que resuenan mucho conmigo y que quiero compartir es que al final de cuentas todo lo que hacemos, todo el tiempo, casi todo es diseño, es básico para nuestra actividad humana, desde planear nuestro día, planear nuestras vacaciones, eh, prepararnos para la llegada de un bebé, todo el planeamiento y los patrones para llegar a
a una meta constituyen diseño, ¿verdad? Y está siempre alrededor nuestro y en lo que hacemos. Y entonces el diseño enfocado en la innovación social es la disciplina que une las necesidades de la sociedad, posibilidades técnicas y de la tecnología y dinámicas de la economía y condiciones del ambiente, ¿verdad? Entonces, se une todos estos elementos para crear o promover intervenciones o ideas que aborden complejos retos sociales. Y cuando digo sociales, a través de mi presentación también estoy diciendo ambientales, ¿verdad? Porque todo eso todo lo que afecta el ambiente nos afecta a nosotros como personas también. Y el problema con el diseño es que al final de cuentas, todo el diseño es social, no se puede separar de nosotros, los seres humanos, y que al final de cuentas, si todo el diseño es social, todos somos diseñadores sociales, ¿verdad? Y, y desgraciadamente el diseño es responsable por todas las cosas que han sido creadas en el mundo, y los diseñadores somos responsables también por todas las cosas que creamos y que ponemos ahí afuera en el mundo. Entonces, todo lo que hagamos y todo lo que pongamos, los mensajes publicitarios, los productos, etcétera, tienen un impacto, sea positivo o negativo, en el mundo. Y desafortunadamente, los últimos 100 años, 50 años, el diseño no ha sido no ha sido el más positivo. Si bien existen muchas iniciativas de diseño con conciencia social, la mayoría del diseño de lo que hay ahí afuera ha estado alejado de ese héroe, o ese como diseño con conciencia. Y mis disculpas de que ciertas slides tienen partes en inglés, no logré cambiar todo. Pero bueno, hoy también quiero contar y quiero hablar un poco sobre esto, de que al final de cuentas el diseño y enfocar una carrera hacia la innovación social es posible, es sumamente satisfactorio, también es difícil y es muy necesario hoy en día. Y sí, me voy un poco a contar más historias sobre la carrera. Tengo que empezar con la veritas. Yo me gradué en el 2010 con Nancy y Moni, y cuando me fui a hacer mi tesis, estaba trabajando con una organización en Bahía Ballena que hacía conservación marina, y cuando estaba investigando como lo que ellos hacían, etcétera, para crear la identidad visual, hubo una situación que fue como sumamente impactante para mí. Fue que llegó una persona de la comunidad y les dijo: hay un delfín bebé en la costa y hay que hacer algo. Y ellos habían veterinarios en el equipo, etcétera. Entonces fueron y rescataron a este delfín, y bueno, el delfín se murió, pero cuando investigaron la causa de muerte, el delfín tenía una bolsa de basura de las negras plásticas atrapada en la panza, y no podía comer y no podía alimentarse, y eso fue lo que lo mató. Y esto fue, sí, como en el 2010. En ese momento no estábamos hablando tanto del plástico, no estábamos tan conscientes de este problema, pero fue como una de esas cosas que realmente me llegó y me tocó, y le puse mucho esfuerzo y mucha pasión a mi tesis, y a tratar de ver cómo podía usar yo mis aptitudes, mi talento, lo que había aprendido en la U, para aportar a un problema como este, ¿verdad? Como cuando se me abrieron los ojos, empecé a investigar sobre todo la basura, sobre el plástico, sobre todo este tema y cómo estaba afectando los océanos. Fue como algo que me dio ese combustible para continuar. Y al mismo tiempo estaba haciendo una pasantía en otra organización, y lo que estaba haciendo era como campañas publicitarias para bebidas energéticas y para cosas que no me daban. O sea, fue muy claro para mí ver la pasión y la inspiración y la necesidad de trabajar
con esta organización Keto en comparación a lo que sentía trabajando para la compañía que estaba medio tiempo haciendo este tipo de campañas publicitarias que no me estaban motivando tanto. Entonces fue como un momento súper importante al final de la carrera donde sentía que, ¿será que estudié lo adecuado? O sea, ¿será que me equivoqué y tal vez tuve que haber estudiado alguna otra cosa? Y si mis opciones eran solo trabajar en publicidad o qué más podía hacer. Entonces, tuve la oportunidad de aplicar a una tesis, no, a una maestría, y me fui después de graduarme a hacer una maestría, y era una maestría en Design Management. Me fui a Francia, y en esta maestría era Design Management, pero era como muy abierta, entonces podíamos enfocar nuestro interés, digamos, en lo que quisiéramos. Y fue como la primera vez que fui, me vine a vivir a Europa, y fue como un momento fascinante para mí en mi carrera porque me di cuenta fue la primera vez que me enteré del design thinking, de human centered design, y fue como, ok, puede ser que haya alguna posibilidad de trabajar con todo lo que he aprendido en la U, del diseño, que igual disfruto, pero también enfocarlo a otro tipo de proyectos y ver el diseño también como un proceso. Y fue aquí donde más estudié sobre esto, sobre el diseño social y la relación del diseño con nosotros, con la gente. No voy a ir a los detalles de este proyecto porque creo que tengo como bastante información más adelante, pero en mi tesis de maestría, de hecho, eso fue lo que más investigué, son los nuevos roles para los diseñadores. Eso era como el tema que yo quería entender. Ok, si estamos hablando de diseños como procesos, cuando me gradué tal vez pensaba más en el diseño como algo tangible, como una herramienta, un producto, una campaña, etcétera, un espacio, pero no estaba entendiendo mucho el tema del diseño como un proceso. Entonces, en mi tesis estaba explorando eso, okay, qué significa ese diseño como proceso y cuáles son los nuevos roles para los diseñadores y qué traen los diseñadores o qué tenemos nosotros con nuestras skills, con nuestras aptitudes y talentos que pueden aportar al cambio y a la innovación social, y como qué pueden aportar de diferente los diseñadores a ese cambio, a ese campo. Entonces, bueno, esto fue como la base, ¿verdad? Entonces, entender el proceso, el diseño como herramienta, que más o menos lo empecé a explorar en la U, ¿verdad? Con todo lo que nosotros aprendimos. El diseño como proceso, que lo empecé a explorar más en mi maestría, en proyectos como internships y proyectos así como pequeños, sobre todo donde la mayoría del tiempo trabajaba como voluntaria, porque lo que necesitaba era como aprender y no tenía la experiencia para que me pagaran, etcétera. Entonces, no tan fácil, pero muy interesante. Y el diseño como un mindset muy apegado con esa idea del proceso, que todavía son tres áreas que considero súper importantes en mi approach, en mi trabajo. Ay, no sé por qué las fotos están así, pero bueno, después de mi maestría tuve la oportunidad de regresar a Costa Rica y trabajé en un proyecto de intervención comunitaria en Playa Potrero. Y este fue un proyecto muy interesante porque logré trabajar bueno, la primera vez que trabajaba en un proyecto de este tipo en Costa Rica, trabajé con mujeres en la comunidad, y era como una ONG que trabajaba con niños y con adultos, pero sobre todo con hombres, y las mujeres estaban muy rezagadas en esta comunidad, y entonces fue como todo ese proceso de entender, identificar las necesidades de las mujeres, crear relaciones ahí y empezar a ver qué podíamos crear para apoyarlas. Entonces había una parte del proyecto que se puede ver en esta foto que era de buscar maneras de obtener ingresos, pero también
de buscar maneras de crear espacios seguros para que ellas pudieran socializar y pudieran compartir entre semana, que para ellas era bastante difícil, etcétera. El proyecto también tenía otros elementos como de salud, de creación de aptitudes para buscar empleo, etcétera. Este fue un proyecto interesante porque para mí fue como tuve la oportunidad de empezarlo, tuve la oportunidad de explorarlo, de crear relaciones, de trabajar en Costa Rica, que fue muy satisfactorio. Fue súper difícil buscar financiamiento para este proyecto y de hecho que me acuerdo que habíamos hecho como un crowdfunding o algo así para poder empezarlo y fue sumamente difícil. Como les digo, muchas veces tuve como que hacer diseño gráfico como freelance para poder involucrarme en proyectos sociales un poco más y tener más experiencia. Pero una de las cosas, de manera sincera, que siempre pienso de este proyecto es cómo aprendí también de que este tipo de proyectos, a pesar de que son interesantes, y no los hace como con un buen, perdón también por mi, algunas veces las palabras no me vienen en español, mi papá estaría completamente decepcionado. Bueno, sí, los hace con mucha buena intención. Muchas veces este tipo de proyectos pueden causar mucho daño en las comunidades y eso me ha tomado años en aprender, pero por ejemplo este fue un proyecto en el que yo siento que creamos una dependencia. Entonces cuando yo me fui de la comunidad, me fui del proyecto a hacer otras cosas, el proyecto se cayó, se vino abajo y no era porque no estoy como diciendo, bueno, me necesitan y necesitaban de mí, es porque realmente al final de cuentas estaba mal diseñado, no se puede crear un proyecto que dependa en una persona nada más y que no sea, que no le pertenezca, en este caso, a las mujeres de la comunidad para que lo pudieran continuar y seguir adelante. El otro proyecto que quiero contar, y también lo estoy contando con el objetivo de demostrar diferentes roles, diferentes, roles en los que uno puede tomar y que uno puede llevar como diseñador, que tal vez no son tan convencionales, o cada vez se vuelven un poco más convencionales, pero no lo han sido. Después de este proyecto en Potrero tuve la oportunidad de aplicar a un fellowship, se llamaba, que básicamente era como, sí, una oportunidad de irme 6 meses a vivir a Myanmar, en el sureste asiático, y hacer un proyecto de investigación de design research para una empresa social que trabajaba con agricultores en zonas rurales. Los 6 meses en Myanmar se convirtieron en 5 años. Así que ahí pasé bastante tiempo y me duele de hecho en el alma que en este momento Myanmar está pasando por un momento muy difícil políticamente bajo el régimen militar otra vez. Pero bueno, este proyecto mi rol fue como investigadora y también para poder entender las necesidades de agricultores rurales que estaban empezando a usar diferentes métodos de irrigación. Entonces, no tenía ningún background en agricultura, a pesar, bueno, mi papá y mi hermano son agrónomos, pero no era algo que yo conocía mucho, pero era, ok, ¿cómo puedo aplicar el proceso, verdad? Los procesos de diseño y buscar maneras creativas en que podamos hacer esta investigación y entender, trabajar con el equipo local, por supuesto, para entender las necesidades de los agricultores y crear productos que puedan satisfacer esas necesidades y también productos sean de irrigación o productos sean de comunicación, etcétera, que puedan mejorar al final de cuentas los ingresos que estos agricultores estaban teniendo y el éxito que ellos estaban teniendo en sus cultivos. Y una de las cosas que quiero como contar y rescatar de este proyecto fue el challenge, el reto de trabajar en un contexto completamente diferente, ¿verdad? Y yo trabajaba con el equipo local y era
compartiendo un poco sobre esto, sobre el approach del diseño, el proceso, el mindset con ellos, y ellos al final eran los que facilitaban, ¿verdad?, la investigación, las entrevistas, etcétera. En esta imagen en la mano derecha arriba fue cuando usamos, por ejemplo, storytelling, y era diferentes historias de diferentes agricultores para poder ver con cuál de estas historias ellos, los agricultores con los quienes estábamos hablando, se identificaban más, y era una forma también para mí de participar en el proceso, aunque no hablara el idioma, etcétera. Y, y ahí, como les digo, me quedé en Myanmar y trabajé la mayoría del tiempo más con artesanos. Este fue uno de los proyectos más grandes, digamos, o más que hice por más tiempo, y es un proyecto con una ONG que trabaja en zonas de conflicto, y lo que trata es de buscar cómo preservar los, ¿cómo se dice?, los skills, digamos, de gran valor cultural que existen en estos lugares, y mejorar la calidad de empleo que puedan tener los artesanos. Y también trabajaba un poco como preservar edificios históricos, pero yo trabajaba más con el área de artesanía. Lo cuento un poco también con la idea que les dije al principio de demostrar los diferentes roles y la variedad de cosas que uno puede hacer también con el diseño. En este proyecto ni siquiera mi título era diseñadora, era tal vez, ya ni me acuerdo. Yo creo que era como program manager, pero estaba aplicando muchas de estas cosas, ¿verdad?, del diseño, pensando en los modelos de negocio. Digamos, en este caso estábamos identificando una de esas artesanías de gran valor cultural para el país. En este caso era la joyería de oro hecha a mano. Y estábamos investigando cuáles eran las necesidades de estos artesanos, qué tipo de empleo existía. En ese caso era un empleo muy inestable, muy temporal. Ellos trabajaban casi que haciendo agricultura, farm labor, o sea, trabajos en el sector de la agricultura al lado, y después trabajaban en la artesanía cuando se podía. Entonces el trabajo era bastante inestable, y había un apetito, una oportunidad para crear un taller. Entonces creamos un taller con los artesanos, con un grupo de artesanos que eran muy especializados en oro, y entonces era diseñar un poco ese modelo. Ok, bueno, si tenemos un taller, ¿cómo hacemos para diseñar el modelo de negocios para que ese taller sea sostenible y que podamos darle empleos de calidad a estos artesanos y que no sea temporal? O sea, entonces realmente crear ese compromiso. ¿Cómo podemos rescatar la parte del valor cultural de estas artesanías, documentar, investigar, compartir la historia de dónde vienen estas artesanías, dónde vienen los diseños que ellos trabajan, y tratar de fortalecer ese sentido del orgullo y de la identidad a través de un diseño que sea culturalmente significativo para el país? También buscando un poco la cadena de dónde viene, del sourcing, digamos, de dónde vienen los materiales. En Myanmar hay mucho oro y hay muchas, ¿cómo se dice? Gems. Piedras preciosas y semipreciosas, ¿verdad? Entonces buscar cómo trabajar con mineros y cuáles eran las necesidades, cómo sobresaltar y comunicar, a pesar de que no podíamos solucionarlo todo, ¿verdad? Pero cómo comunicar un poco lo que estaba pasando en ese lado al mismo tiempo, ¿verdad? Sin ignorar de que, bueno, tal vez mucho de la minería era ilegal, o tal vez que no tenía las mejores condiciones laborales, etc. Y por último, cómo pensar en un modelo y diseñar un modelo y probarlo, ¿verdad? Para crear un sistema de aprendizaje tal vez informal para personas jóvenes que estaban interesadas en este tipo de artesanía, en este tipo de trabajo. Entonces,
Entonces creamos un sistema como de mentorship, apprenticeship para, para jóvenes interesados y de hecho fue muy satisfactorio porque fue la primera vez que mujeres tenían la oportunidad de aprender a hacer oro, porque el oro era algo que era históricamente más para los hombres en este caso. Entonces, bueno, podría hablar de este proyecto porque fue sumamente retador y hubo 1000 dificultades y también mil historias súper positivas, pero lo mismo, estoy tratando de contar un poco como esta intervención y aclarar también que esta intervención fue escogiendo una de esas artesanías, la joyería, ¿verdad? Y probar un modelo, probar y constantemente aprender, tener esos feedback loops. Y después cuando ya esto estaba establecido, lo tratamos de replicar un poco en la parte de textiles y adaptarlo para textiles, etcétera. Entonces, si pensamos en el diseño como proceso también, aunque suene como un proyecto en sí, era uno de esos testing y prototyping que estábamos haciendo ahí. Y por último, el proyecto que voy a contar es un proyecto de diseño regenerativo de este programa de Regenerative Futures con el que estoy trabajando en RSA. Y es un tema que es un proyecto que está viendo, investigando, sobresaltando y analizando el tema de la moda y el gran impacto ambiental y social que existe en la industria de la moda y tratando de verlo, porque siempre cuando hablamos de la moda en impacto social, pensamos, bueno, en las fábricas y en ¿verdad? Las condiciones de trabajo de la gente, o pensamos en el impacto ambiental y pensamos en el transporte, por ejemplo, de donde las cosas se manufacturan a donde las cosas se venden. Pero pocas veces involucramos a los ciudadanos a pensar en el impacto de la moda en el día a día, en un lugar específico. Entonces, este proyecto es un proyecto que lo que queremos hacer es establecer más, ok, entendemos de que las marcas y las grandes empresas, etcétera, están haciendo en cierta forma todo mal con la moda y que hay ciertos cambios que están ocurriendo, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el sentido de agency? ¿Cómo podemos actuar y cómo quiere actuar la gente en un determinado lugar si vemos el tema de la moda y la problemática de la moda en un place-based approach, digamos? Entonces, ha sido en la ciudad de Leeds, todavía estamos en este proyecto, pero ha sido muy interesante, sobre todo en este proyecto, identificar no solo las necesidades, sino también los assets, cuáles son los activos que existe en este lugar que se puede resaltar, que se puede promover, que se puede como agrandar, magnificar, para que puede contribuir hacia un mejor futuro en la moda en este lugar, digamos, de acuerdo a los ciudadanos de este lugar. Bueno, reflexiones un poco más allá de lo que he compartido. Creo que el diseño del que estoy hablando es un diseño que es multidisciplinario. Muy pocas veces estoy trabajando, de hecho que no puedo pensar en casi ningún proyecto en el que estuviera trabajando solamente con diseñadores o creativos. Siempre hay gente de diferentes disciplinas y eso es lo que lo enriquece. Es muy colaborativo y tiene esa parte de la creatividad compartida, ¿verdad? Entonces, muchas veces la creatividad viene del lugar y de la comunidad y las personas con las que estamos trabajando y por ende el ego y la responsabilidad del diseñador es diferente, no existe tanto esa fue mi idea o esa es mi idea y quiero desarrollarla. Tal vez en el proyecto de Potrero que les conté al principio tenía un poco más de eso. Esa es mi idea y quiero desarrollarla, a pesar de que era positiva para la comunidad, etcétera. Creo que en este tipo de proyectos hay una responsabilidad del diseñador de decir, bueno,
no voy a vivir aquí toda mi vida, no voy a ser yo el que la tiene que mantener, no, al final de cuentas no es para mí. Y aunque no sea algunas veces la idea más sexy o el póster más chiva o el la verdad, como cuál es la idea más, más que tenga más impacto para la gente que al final lo va a continuar o que lo va a aprovechar. Y creo que sí, es un área difícil, sobre todo por el tipo de problemáticas con las que uno trata, donde uno sabe que muchas veces este tipo de proyectos contribuyen un granito de arena al gran problema que existe detrás. Y puede ser abrumador y también es difícil porque es muy difícil conseguir fondos y conseguir que a uno le paguen como diseñador en este tipo de proyectos. Ahora yo siento que he llegado como algún momento en mi carrera en que me pagan, pero pasé mucho tiempo haciendo freelance y haciendo otras cosas para poder entender y ganar experiencia y llegar aquí. Entonces creo que es importante tener eso en cuenta y que también es personal y como les conté la historia del delfín, al final de cuentas, si es personal, si le llega a uno, es una de esas cosas que uno quiera hacer, que no quería yo pasar 5 días de la semana haciendo campañas o haciendo cosas que no me daban esa motivación o esa energía. Y para cuando el diseño se convierte en algo personal, también uno tiene más disposición a tomar riesgos y a encontrar ese coraje y también buscar mantener esa curiosidad, la intuición de lo que uno está haciendo. Muchas veces lo que uno está haciendo es solo probando y solo intentando, ¿verdad? Ninguno de estos proyectos, ni artesanías en Myanmar, ni agricultores, ni las mujeres en Potrero, ni lo que les conté, eran áreas en las que yo tenía suficiente conocimiento como para decir soy experta y puedo diseñar algo, pero también tener un poco de esa intuición y esa confianza en el proceso y en el diseño en sí. Y bueno, la convicción y la necesidad de que al final de cuentas uno siente que quiere y que necesita hacer algo por alguna de las causas sociales que resuenen con uno. Y lo último que tengo sí, ya que son martes de diseñadores, es uno de los stats de UK, que las mujeres son solamente un 22% del sector de diseño, a pesar de que son 63% de las mujeres que estudian diseño. De las mujeres, de los estudiantes de diseño son mujeres. Entonces, ¿cómo podemos nosotras también promover y apoyarnos unas a otras para, para que haya más oportunidades para las mujeres? Y ya lo último es, sí, una invitación a buscar eso, qué nos hace feliz, dónde están mis talentos y aptitudes y a dónde están las causas que me motivan, ¿verdad? Y con esto no quiero decir que todo tiene que ser ONG o sin fines de lucro, extremadamente social. Al final de cuentas, como les dije al principio, yo siento que todo lo que diseñamos, todo lo que pongamos ahí afuera es social y, y el impacto y la diferencia que queremos hacer, nosotros la podemos elegir. Entonces, una reflexión en cuanto a eso y tal vez una motivación de que necesitamos hacer algo, ¿verdad? El planeta, el mundo, la situación de hoy en día nos invita y casi que nos urge a actuar y hacer algo al respecto. Ok, voy a parar ahí y y muchísimas gracias por escucharme y por escuchar sobre esto y un poco la historia y si tienen preguntas, con muchísimo gusto. No, gracias Natalie por todo esto que nos has contado. Dame un segundo que quiero activar los micrófonos de todos en la reunión para que si alguien se anima, profes incluidos que quieran hablar. A ver, un segundo. Listo, ahí ya todos pueden activar su micrófono si así lo quisieran.
Natalie, mira que yo antes de dar la palabra a quienes quieran participar, yo quería, bueno, antes que nada, agradecer el que hayas tenido la generosidad. Para mí esto es una generosidad que tú tienes con nosotros de compartir todo esto que has hecho. Quiero contarte que parte de la preocupación que yo tengo como director está relacionada con esa cifra que diste ahora hace un momento, que contaste que el 63% de la gente que estudia diseño son mujeres. En la escuela hay un 81% de mujeres, o sea, es una escuela donde las mujeres mandan, ¿no? Y eso es un rasgo que tiene que significar algo. O sea, digamos que yo no creo que eso no hay que valorarlo desde un punto de vista de qué tan buenas diseñadoras son, sino que yo creo que hay una sensibilidad especial, hay una forma de entender el mundo diferente, ¿no? Y creo que eso es ese digamos que es el primer punto que me parece interesante y que compartimos con lo que tú nos acabas de contar. Quiero quedarme con un par de cosas que nos mostraste que me parecen súper interesantes. La primera es que cuando nos dices que todo el diseño es social, me parece que, o sea, nunca, mira que llevo muchos años trabajando con esto y nunca había escuchado una frase con tanta verdad. Creo que ahí, o sea, el pensar en que el diseño de por sí es una acción o es parte de lo social, me parece espectacular. Y mire que me gustó también la parte en la que nos cuentas el tema de la sostenibilidad de los proyectos, ¿no? Porque yo sí que me he dado cuenta que en algunos proyectos sociales tenemos como esa tentación de apadrinarlos todo el rato y quizás en muchos casos los volvemos diseño dependientes, por llamarlo de alguna manera. Y eso puede ser un factor crucial que si las personas no se han apropiado del trabajo que uno hace con ellos, pues es muy difícil que eso salga adelante y que no tengan que depender de uno como diseñador, ¿no? Bueno, no sé, ¿alguien se anima a abrir su micrófono y preguntarle a Natalie alguna cosa? O sea, yo sé que a veces Cristina pregunta. Jimena. Hoy no está Jimena. Hola, hola. No soy Jimena. Emilia, adelante. Hola, hola Natalie. Yo nada más quería como decir que me parece demasiado chiva como haber orientado como todo el trabajo de diseño como a este ambiente como social, porque no sé, o sea, a mí también me pasa de fijo como eso que vos dijiste de estarme preguntando como más, yo lo que quiero es estar haciendo marcas toda la vida y así, igual a mí me parece chiva y me gusta, pero como que este tipo de trabajo siento como que, no sé, de alguna razón, sin sonar hippie ni nada, digamos, como que trascienden un poquito más y eso a mí como que siempre me ha interesado mucho, como tener como ese lado también como, en todo lo que uno hace también. Y entonces me parece como muy chiva como cómo lograste incluir todo lo de diseño en trabajos como estos. Y al menos a mí, por ejemplo, yo también, o sea, me encantaría como poder sacar una maestría y así, y de fijo, me encantaría que fuera como en algo así. Entonces, no, nada más quería decir que me parece demasiado chido y como que al menos a mí, como que me impulsa como a seguir buscando como ese lado que de pronto uno no tiene como tan presente siempre porque digo, ahorita estamos como absorbiendo muchas cosas, ¿verdad? Que necesitamos como para formarnos como diseñadores y diseñadoras, pero como siempre tener como ese objetivo ahí como muy presente. Sí, gracias. Sí, cuando estaba pensando de qué hablar, de qué hablar, yo pensé si yo hubiera estado en la U y tal vez hubiera escuchado un poco más sobre el diseño enfocado a la innovación social en ese momento, me hubiera gustado escuchar un poco más y entender un poco más cuando me gradué. Por eso fue que decidí al final contar un poco de eso, porque lo que quiero es decir, no es tan fácil,
pero es posible, es sumamente satisfactorio y es necesario, o sea, realmente el diseñador tiene un rol y tenemos mucho que aportar, entonces hay definitivamente oportunidades y como digo, no quiere decir que tiene que ser todo, ¿verdad? Completamente ONG o, ¿verdad? Sino que en la U, digamos, puede ser que uno empieza desde la U a buscar, bueno, podría hacer un poco de voluntariado en esta organización, esta causa para mí es importante y podría empezar a investigar a ver cómo puedo aportar, qué es lo que, ¿verdad? Cuáles son las cosas que más me interesan, etcétera. O en cualquier trabajo, ¿verdad? Pensar un poco más, reflexionar un poco más sobre los impactos de lo que estamos creando, negativos o positivos, y tratar de siempre buscar más impactos positivos. Muchas veces no nos invitan, sea la situación del trabajo o la cultura de la organización, no nos invitan a cuestionar un poco más allá de lo que estamos creando o lo que el cliente pida. Entonces, challenge un poco más el sistema. Qué bueno. Gracias, Emilia. Cristina, adelante. Sí, ya, hola. Ahí te Hace un escuchamos. rato que me dijeron no me funcionaba el micrófono, pero ya, por dicha. No, sí que muchas gracias, la verdad, porque de hecho como a mitad de carrera me di cuenta que no, tuve también una crisis y ahora en tesis también, que no quiero hacer vallas, no quiero latas ni nada, y cómo poder transformar lo que uno estudia y el proceso de pensamiento estratégico y campañas y cosas, o sea, haciendo cosas que realmente pueden hacer algo positivo y ayudar, no solo vender más o crear mayor necesidad de productos. Entonces, sí, muchas gracias, porque la verdad es que ver todo el camino que usted ha tenido, sí fue como, wow, ok, no, sí se puede, sí se puede y sí, yo estoy viendo a ver cómo hago para hacer la maestría el próximo año o en un par de años, y también ver que usted también lo hizo y que eso también le ayudó a direccionar un poco a más proyectos, de verdad que impulsa mucho, así que gracias. Qué dicha, sí, con muchísimo gusto. Bueno, tenemos otra pregunta de María José. Adelante, María José. En realidad no es una pregunta, sino un comentario, porque la compañera dice que ya ella, bueno, lleva la carrera avanzada. En mi caso es todo lo contrario, es como voy empezando. Entonces es tan importante escuchar estas cosas porque al menos en mi caso abres un mundo que no me había planteado. No estuve en toda la charla, pero entré justo a lo que tenía que escuchar, creo, porque me hiciste ver como la posibilidad de tomar el diseño no solamente como un aspecto monetario, el cual yo puedo sustentar mis necesidades básicas y que me puedo realizar mediante la elaboración de un trabajo, sino que siempre he pensado que trascender en la vida es importante y es una manera de cómo yo llevar mi trabajo a trascender en la vida. De las personas. Digamos, cuando planteabas cada proyecto de bien social, yo decía, uy, Dios, o sea, esto es como para mí, digamos, en realidad. Y esa dualidad que uno puede llegar a tener, no solamente ejerciendo la carrera como un tema de laboral, pienso yo, que uno pueda monetizar, sino también que pueda aportar socialmente. Te lo agradezco porque sinceramente me voló la cabeza y es algo que para uno que viene empezando una carrera es muy importante, porque casi que es no hay que esperar a finalizar para saber por dónde ir, sino más bien desde el inicio saber estas cosas, más bien le marcan a uno la pauta por dónde llevar la carrera para llegar ahí. Entonces, muchas gracias, la verdad. Gracias por el comentario. Sí, yo creo que al final de cuentas también si vamos a eso, todo lo que hacemos es diseño y uno puede diseñar una carrera de uno, ¿verdad? Uno puede buscar, uno puede pensar un poco, ok, bueno, esto es lo que necesito para vivir, esto es lo que necesito en este momento,
ese es el ingreso que necesito y tal vez este día a la semana lo puedo dedicar para esta otra cosa y eso me va a hacer más feliz, me va a dar más satisfacción personal, voy a sentirme mejor, ¿verdad? O sea, uno a veces cree que no, y especialmente al principio de la carrera, pero yo siento que uno puede, que uno puede ejercer un poco en las decisiones que uno toma y cómo empieza a construir esa carrera que al final queremos estar en el sector de diseño por mucho tiempo, ¿verdad? Queremos ser mujeres y hombres que están en la carrera, pero va a ser importante crear algo que nos dé esa satisfacción personal. Al mismo tiempo bueno, y no compartí, pero no sé, me acuerdo cuando me gradué de mi maestría en Francia, mis papás obviamente estaban súper orgullosos y lo que querían era que llegara a Costa Rica inmediatamente, no que me fuera a trabajar en Potrero con un proyecto comunitario, o sea, lo que querían era que me fuera y consiguiera un trabajo que me pagara más y que, ¿verdad? Entonces también hay que luchar un poco con esas cosas y tratar de pensar qué es lo que yo quiero hacer y cómo puedo buscar alternativas para hacerlo. Moni, ya, no sé si Yo, quieres decir algo. sí, pero solo porque me tengo que ir, porque tengo clases, Vale, pero Jimena, ya nada, te doy la palabra. Dale, Moni. sí, yo vi que Jimena es de primer ingreso, estoy segura que, bueno, gatísima, por cierto, ahora que te has motivado un montón, Jimena. Nada, qué gata, de verdad, tengo que decirlo, yo súper fan tuya, me encanta todo lo que has hecho y es muy bonito porque a veces uno realmente lo ve en estudiantes y ya después de tantos años tal vez uno realmente ve lo que a vos en algún momento te pasó, ¿no? Digamos, esa motivación que vos tuviste desde la tesis, desde el proyecto de graduación, yo me acuerdo, o sea, era una cuestión como simplemente que existe esa pasión y de ahí es súper motivador, diría yo, porque es un gran ejemplo de que no lo dejaste ahí, o sea, no lo dejaste morir, no fue algo como que te ilusionaste. Ahora dijo una chica como que no quiere que uno suene medio chancletudo. Y es que de verdad, a veces puede que, ¿verdad? A veces uno puede decir como, ay, si me intereso por el medio ambiente, entonces todo el mundo le dice, ay, te vas a morir de hambre. Entonces me gustó mucho cómo lo contaste, cómo lo has vivido y cómo lo has sabido sobrellevar, porque definitivamente estoy segura que no ha sido siempre fácil, pero súper, súper gata. Y por supuesto te tengo que felicitar, muchísimas gracias, felicitaciones por la bebé que viene. Dijiste. Sí. Mil Qué gracias, belleza. Moni. No, de verdad, me alegro montones. Estoy súper feliz por vos y muchas gracias por el espacio tan bonito. No, mil gracias por invitarme. Pura vida. Te dejo y bueno, espero que todo el mundo siga saliendo, sacando mucho provecho, pero tengo clases. Ok, Chao, gracias, Emilio, bien. también. Chao. Qué lindo verte. Vale, Pura Moni, vida, igual, gracias. gracias. Bueno, ahora sí, vamos con Jimena. Tienes la palabra, Jimena. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. No sé si me escuchan porque tengo Sí. problemas de... Ah, bueno. Sí. Realmente me gustó mucho esta presentación, esta introducción a lo que tú haces. Digamos, cuando yo entré a la carrera, realmente no sabía ni lo que quería, porque yo también soy de nuevo ingreso, así como dijo la profe y así como Majo. Entonces, yo realmente no sabía lo que quería y qué quería hacer. Lo que estaba segura es que sí quiero como causar como un impacto y en un escrito del profe, en el pensamiento filosófico lo puse. Entonces, ver esta presentación me motiva a seguir buscando como las maneras en que el diseño puede seguir solucionando problemas y así como el profe recalcó y lo que tú dijiste, el diseño es social, es completamente social y antes yo no sabía si lo podía ver así o si iba a lograr encontrar eso que yo buscaba porque yo sé que me apasiona, perdón, em, no sé, como tener el contacto con las personas y no quería estar atrapada, así como decías, en una oficina o haciendo estas cosas con plástico y X. Entonces me motivó como a seguir buscando diferentes maneras a experimentar y apenas voy empezando y voy a seguir descubriendo cosas, ¿verdad? Y a no rendirme a pesar de que todo sea difícil, pero a seguir intentando y no rendirme. Definitivamente me ha encantado. Ay, qué dicha. Me alegro mucho. Me alegro muchísimo que haya resonado porque no sabía, no sabía cómo iba
a caer un poco la presentación, pero me alegro mucho, sí, no hay que rendirse, no hay que rendirse, y entre más uno experimente, más pruebe, como les traté de contar, hay tantos roles diferentes que uno puede jugar, y uno se puede especializar tal vez en unos más que en otros, en facilitación, en storytelling, en diferentes roles dentro de esto, pero experimentar es tan importante y tan valioso, especialmente al principio. Pues Natalie, muchas gracias por inspirar. Mira, aquí yo creo que todos los que han estado aquí, los que van a ver luego también el video, se van a inspirar contigo y con lo que nos has mostrado. Mira, por ahí tienes a Nancy que también quiere saludar. Adelante, Nancy. Nats, hola. Bueno, fue muy inspirador escucharte, qué bonito. Me siento muy orgullosa y feliz de decir que trabajé varios proyectos junto con Nats, ¿verdad? Me acuerdo con el proyecto de ACAM, que lo disfrutamos demasiado. Sí. Muy buen proyecto, quedamos de finalistas y no nos escogieron, pero bueno, fue un gran suceso dentro del proceso. Buenísimo, me encantaron como todos los ejemplos, y hay dos cosas que me parecieron como sumamente interesantes que al mismo tiempo suelen ser como contradictorias. La primera es lo que estaba relacionado específicamente con lo del ego, ¿verdad? El ego del diseñador, que siempre es como todo un tema, y al inicio, ¿verdad? Uno tal vez no agarra, digamos, la retroalimentación, el feedback de la manera tal cual, o entonces ve que tal vez en tu caso, ¿verdad? Se caía un proyecto, pero no fue exactamente por como lo hayas planteado, sino simple y sencillamente que uno quisiera que siguiera, pero no depende siempre de uno. Es decir, los factores a veces son externos y no se pueden de alguna otra manera controlar. Y después hablabas de cómo la ideación, ¿verdad?, que nace no propiamente del ego, sino a través de sesiones grupales, son las que a veces suelen tener más éxito. Entonces, poniendo como en esa balanza, digamos, ¿cuál consejo le darías a los que están prontos a salir, y también obviamente a los que van entrando, con respecto a ese balance del ego versus también potenciar toda esta parte de pensamiento creativo a través, obviamente, de todo un análisis grupal, digamos? Sí, es una buena pregunta. Yo siento bueno, qué lindo verte. Yo siento que en cierta forma lo del ego es difícil, ¿verdad? Porque al principio, sobre todo cuando uno está empezando, uno quiere como generar el ego le ayuda a uno a generar confianza en el diseño de uno, ¿verdad? Es como, ok, esta idea que yo tuve parece que funciona, y a la gente le gusta y es bien recibida, y tal vez eso me da un poco más confianza para el próximo proyecto proponer más, hablar más, ¿verdad? Contarlo, etcétera, ¿verdad? Entonces, creo que es como un gran análisis. Es importante mantener ese análisis interno de qué es lo que estoy haciendo y cómo esto me está ayudando, versus estoy haciendo algo casi que por terquedad y por alimentar mi ego, por sentirme mejor, y al final de cuentas, ¿es esta la intervención necesaria en este caso y en este contexto o no? ¿Verdad? Lo estoy haciendo porque me parece chiva, porque hace rato quiero trabajar en ese estilo, porque es una idea que me parece que está chivísima, y me voy, y me voy, y me voy, y así la presento, y al final de cuentas, fue chiva por un rato, y ahí murió. ¿Y por qué fue? Porque me fui con esa idea, y al final no, en este caso de diseño social sobre todo, no atendí, no incorporé, no pensé, o no tuve el feedback, la retroalimentación de la gente a la cual esta idea era la que iba a llegar, o sea, que al final era el propósito, ¿verdad? Entonces yo creo que requiere mucho de y tal vez no lo vemos tanto cuando estudiamos diseño, ¿verdad? No pensamos tanto en eso, no pensamos en nuestra propia conciencia, y como check-ins con uno mismo de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, y de dónde viene eso, ¿verdad? Que en cierta forma es bonito, porque cuando uno está estudiando uno tiene mucha libertad y uno puede hacer las cosas que uno quiere hacer, y es un buen espacio para eso, pero
pero al final de cuentas cuando uno empieza a trabajar hay que también a crear un poco ese balance. Y lo que decía un poco Emilio antes, al principio también, la reflexión del poder, porque en comunidades como algunas de las comunidades con las que yo he trabajado, a veces el poder, el rol del diseñador es como el diseñador viene a solucionar, el diseñador viene porque tiene ideas y nos va a solucionar los problemas, ¿verdad? Y no, o sea, el diseñador no podemos tener ese rol, o sea, tenemos que negociar y entender un poco, ok, ¿cuál es mi rol aquí? Mi rol no es ser el de las ideas, sino el facilitar las ideas de esta comunidad, que vengan realmente de ellos y que al final pertenezcan a ellos. Aunque yo como persona y como diseñadora siento que esa no es la idea más chiva, pero no importa, eso es lo que ellos quieren hacer, ¿verdad? Algunas veces hay que negociar un poco eso y estar consciente de eso. Yo quiero abrir un paréntesis ahora con lo que preguntó Nan con respecto al tema del ego, ¿no? Y yo creo que escuchándote, Natalie, yo creo que parte del sentido social que tiene el diseño es que te permite curar esos egos que a veces tenemos los diseñadores, ¿no? Como es que el diseño es así porque a mí me gusta así y lo que acabas de decir tú, ¿no? No es como tú quieres hacerlo, sino como la comunidad al final quiere hacerlo, ¿no? Y al final de lo que tú tienes que enorgullecerte es que tú facilitaste el proyecto y no solo fue como, es que yo lo hice o yo fui el centro de atención. No, uno, en muchos casos, el rol que tiene uno va a ser me gusta mucho esa palabra, el rol de la facilitación del diseño, ¿no? De hecho, creo que es súper clave esa parte. No sé cuál era la otra pregunta que habías hecho, Nancy. No, yo creo que al final resumió las dos cosas. Es que al ver también los ejemplos que nos pone Nats, lo único que se me viene a la cabeza si lo tuviera que resumir en dos palabras es diseño con propósito, ¿verdad? Entonces siento que eso es lo que has hecho desde siempre. Entonces muy cool también obviamente verte en este punto y saber, digamos, que todo siempre ha sido diseñado de una u otra manera con un propósito. Entonces al final creo que eso es lo que nos hace tener un foco específico para no cometer, ¿verdad? Tal vez esos ciertos errores, que fijo te han pasado un montón de cosas, a uno le pasan infinidades de cosas de las cuales va aprendiendo, pero al final siempre generar esa balanza entre lo que uno diseña y el propósito para el cual también está diseñando y obviamente para quién está diseñando. Muchas gracias, Nats, de verdad, muy inspirador. Muchas felicidades por la bebita y te mando un abrazo desde acá hasta allá. Igualmente. Sí, con eso del diseño con propósito también está el diseño que pensar en que lo que diseñamos nunca vive por sí solo, o sea, todo lo que diseñamos y todo lo que hacemos está relacionado, interconectado, ¿verdad? Con muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, cómo nos tenemos que, bueno, un poco como esa visión del systems thinking, ¿verdad? Pensar en que cualquier intervención que creamos puede tener efectos positivos, negativos en muchas otras áreas e incorporar esa visión también y esa reflexión. Genial. Bueno, Natalie, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya creemos que tu bebita está pidiendo, mamá, vámonos a dormir, vámonos a descansar. Entonces, te vamos a dejar marchar ya. Solo, de nuevo, agradecerte por el espacio, decirte que nos sentimos muy orgullosos que seas parte de nosotros, parte de Veritas. Recuerda que Veritas siempre es tu casa y que cada vez Gracias. que quieras aparecerte por aquí, robarnos estudiantes, robarnos prácticas, proponernos proyectos, lo que quieras, ya sabes que esta es tu casa y nada, te deseamos toda la mejor energía y la mejor suerte con la llegada de esta nueva personita al mundo y que todo salga muy, muy bien. Perfecto, mil gracias, ¿no? Un placer y sí, igualmente pueden contar conmigo. Pueden contar conmigo y sí, feliz de compartir mi correo con los estudiantes también, por si quieren ponerse en contacto.
Así que muchísimas Ok. gracias y hasta luego. Hasta luego. A Chao. todos Chao. los participantes del día, muchas gracias. Y nos vemos, vamos a hacer un pequeño parón de los martes de diseñadoras por la Semana Santa, pero en abril tendremos por ahí uno que otro martes de diseñadora y lo seguiremos haciendo, ¿vale? Que tengan muy buena tarde todos y mucha suerte para todo el resto en esta última parte del cuatrimestre. Adiós. Chao.